Estaba yo revisando uno de sus últimos discursos en los que se refiere a los delincuentes como cucarachas, y por eso lo puse ahí, porque curiosamente terminé yo de leer una obra de un investigador británico que fue durante varios años productor de la BBC de Londres, Rees. Este hombre escribió una obra que también fue llevada a la televisión, Auschwitz, los nazis y la solución final, se titula el libro. Y lo curioso es que este hombre dedica 20 años de su vida a entrevistar a víctimas y perpetradores de la Segunda Conflagración Mundial de 1939 y 1945, y una de sus entrevistas, la que más me llamó la atención, fue la de un suboficial del ejército imperial japonés, quien estuvo en Manchuria. Ustedes saben que Japón ocupó en el año 1937 y hasta 1945 ocupó la región de Manchuria en China, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, incluso genocidio, aunque nunca oficialmente el gobierno japonés, los sucesivos gobiernos japoneses lo han querido reconocer. Y justamente este suboficial del ejército japonés explica que ellos no tenían límites con la población civil en China, porque ellos habían sido aleccionados y adoctrinados, y a los chinos los comparaban con cucarachas, ¿no? Y a la cucaracha pues hay que exterminarla. Y bueno, el testimonio de este suboficial japonés es un capítulo de un libro de Rees que se titula Violación, Asesinato y Canibalismo. Y ahí este hombre, este perpetrador japonés, explica cómo generalmente a las mujeres chinas los soldados japoneses generalmente las sometían sexualmente y posteriormente las asesinaban. Pero en este caso, que fue el último crimen cometido por este personal encuadrado del ejército japonés, una vez de haberla violado y haberla asesinado, seleccionó ciertas partes de su cuerpo, las cortó lonjas y la repartió entre sus tropas, y se alimentaron de carne humana. Sí, por eso se titula Canibalismo. Simplemente una referencia y una recomendación del libro de Rees. Quiero centrarme en lo que yo denomino decálogo de políticas públicas alternativas en seguridad ciudadana, y al final unas reflexiones para de cierre. Esta sería un poco la propuesta de esta conferencia. Bien, respecto a los conceptos doctrinarios básicos, en primer lugar hay que recordar que seguridad es una palabra que tiene su origen en un vocablo latín, securitas. Securitas significa libre de preocupaciones, libre de amenazas. Tradicionalmente se identificaba una interrelación entre la seguridad y el desarrollo, es decir, se decía que no se puede concebir el desarrollo sin la seguridad, ni la seguridad sin el desarrollo. En primer lugar, si no existen condiciones mínimas de estabilidad, de tranquilidad, de paz social, difícilmente una región, un municipio, una entidad federativa pueda lograr su desarrollo. Y en ese sentido también se podría decir que la seguridad, si en términos genéricos, se la podría definir como el escudo protector del desarrollo. Si tiene que haber condiciones mínimas de seguridad, de estabilidad, de paz social. Pero por otro lado, la seguridad no es gratuita, la seguridad tiene un costo. De manera tal que se da también el flujo del desarrollo hacia la seguridad. La seguridad demanda recursos financieros, recursos materiales y fundamentalmente recursos humanos, y justamente cuanto más desarrollada sea una región, un municipio, un estado-nación, contará con más y mejores recursos para garantizar esos estándares mínimos de seguridad. Pero resulta que hace 10 años, en el 2002, Kofi Annan, a la sazón quien fuera secretario general de la Organización de Naciones Unidas, dijo, bueno, efectivamente, seguridad y desarrollo son dos componentes fundamentales, pero falta la tercera pata de la mesa, el tercer pilar, que son los derechos humanos. Entonces, a partir de ahí, la Organización de Naciones Unidas hizo suya esta definición, en la cual la seguridad se debe asentar en tres pilares, que son la propia seguridad, el desarrollo y los derechos humanos, los derechos fundamentales. ¿Cuál es la situación en México? Si nosotros revisamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Carta Magna,
vamos a identificar tres categorías o niveles de seguridad. La Constitución contempla a la seguridad nacional, artículo 89, fracción sexta, donde se establece que el presidente de la República tiene la obligación de garantizar la seguridad nacional en los términos que establece la ley. ¿Cuál es la ley? Es la ley reglamentaria, que es la Ley de Seguridad Nacional. Si nosotros vamos a la definición de seguridad nacional, ¿cuál es el fin último? Dice que la seguridad nacional tiene como fin último preservar la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano. Repito, integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Estamos hablando entonces de una concepción estadocéntrica. Acá no interesa la persona humana, acá no interesa el ciudadano, lo que interesa es esa entidad, esa sociedad organizada que se denomina Estados Unidos mexicanos. Y todo aquello que afecte la integridad, la estabilidad o la permanencia del Estado mexicano, por definición es una amenaza a la seguridad nacional. En México, como en todos los países del mundo, existe una agencia civil de inteligencia, en nuestro caso es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, que es la responsable de llevar a cabo y de mantener actualizada la denominada agenda del riesgo, y en esa agenda del riesgo es donde se identifican las amenazas a la seguridad nacional. Pero también la propia Constitución identifica una segunda categoría de seguridad, que es la seguridad interior. El mismo artículo 89 en su fracción sexta faculta al presidente de la República, en su condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, para disponer, dice textualmente la Constitución, de la Fuerza Armada Permanente de la Nación para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Entonces, las Fuerzas Armadas, en sus leyes orgánicas, tienen contemplada entre sus misiones la de preservar la seguridad interior. El problema con el que nos enfrentamos aquí es que no existe una ley reglamentaria y por tanto no está claramente definido cuáles son los contenidos y alcances de la seguridad interior. Y entonces aquí estamos frente a lo que los juristas denominan una laguna jurídica o un vacío legal. Y finalmente, en el artículo 21 constitucional, pero también en el 115, se establece lo que sería la tercera categoría de seguridad, que es la seguridad pública. Y ahí la Constitución es muy clara, establece que la seguridad es una función a cargo del Estado. Es decir, que en la definición de seguridad pública se excluye la dimensión social. Es una función privativa del Estado, es una responsabilidad que comparten la Federación, las entidades federativas y los municipios en sus respectivos ámbitos de competencia. Esto los constitucionalistas lo denominan competencia concurrente. Entonces, el tema es que aquí sí existe también, al igual que en la seguridad nacional, existe una ley reglamentaria que es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y digamos que la seguridad pública tendría como dos grandes vertientes, dos grandes fines. Por un lado, preservar la vida, la integridad física de las personas, el goce de sus derechos, su patrimonio y bienes, en ese orden jerárquico, porque la vida es el derecho humano más importante, el que se encuentra en el vértice de una pirámide desde el punto de vista jerárquico, y al final se encontraría el patrimonio y bienes de las personas, en ese orden, pero el otro lado, una de las misiones tradicionales de las fuerzas policiales o cuerpos de seguridad pública, que es preservar la tranquilidad y el orden público. Estas son, digamos, legalmente hablando, a partir de nuestra Carta Magna, de nuestra Ley Suprema, las tres categorías de seguridad. Y para ello el Estado cuenta con diversos instrumentos coercitivos, porque el Estado es el detentador del monopolio legítimo de la fuerza, como lo establece el artículo 17 constitucional, y entonces el Estado mexicano cuenta con fuerzas armadas, cuenta con una policía militarizada que es la Policía Federal. Por eso para mí es algo incongruente que el presidente de la República, con todo respeto, haya instruido al comisionado general para que se cree una gendarmería, cuando de facto, más no de jure, existe esa gendarmería que es la Policía Federal. Yo les decía antes de comenzar los trabajos a la rueda de prensa a los periodistas que la Policía Federal de México actualmente tiene en operación 10 helicópteros Black Hawks en su centro de mando en Iztapalapa. Yo lo vi con mis propios ojos. Lo interesante es que la Policía Federal tiene sus propios pilotos y el personal de mantenimiento, los mecánicos, todos han sido certificados en Estados Unidos.
Son todos policías, o sea, no son militares o exmilitares como suele ocurrir en otras instituciones como la Procuraduría General de la República, pero la verdad es que el Black Hawk es un arma ofensiva. Es un helicóptero artillado que tiene 2 ametralladoras M60, que son armas de uso reservado y exclusivo de las Fuerzas Armadas, y las únicas 2 policías en el mundo que cuentan con helicópteros Black Hawk en operación son la Policía Federal y la Policía Nacional de Colombia, que también es una policía militarizada, pero que también hay que contextualizarlo a la luz de la historia política signada por la violencia en ese país hermano de Sudamérica. De manera tal que, digamos, ya tenemos una fuerza intermedia, una especie de gendarmería o policía militarizada que se denomina Policía Federal y que fue construida durante el sexenio pasado. ¿Y qué decir sobre la seguridad ciudadana? Bueno, evidentemente esta es una concepción novedosa que surge de recomendaciones de los organismos internacionales, llámese la propia Asamblea General de Naciones Unidas, que es el más democrático de los órganos de ese organismo internacional, porque cada país, independientemente de su poder económico o militar, tiene el mismo peso, tiene voz y voto, y tiene un voto. Surge de recomendaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y particularmente el programa de ONU Habitat a través de lo que se conoce como ciudades seguras, que son, digamos, buenas prácticas con resultados exitosos en países que se han caracterizado también por elevados índices de violencia e inseguridad, particularmente países de África subsahariana, pero también buenas experiencias en América Latina, como por ejemplo el caso de Medellín o el caso incluso de Bogotá, la capital de Colombia, con la recuperación efectiva de espacios públicos y con una activa participación ciudadana. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, en contraste con la seguridad nacional, que dijimos que es una concepción estadocéntrica, aquí estamos hablando de una concepción, como su nombre lo indica, ciudadanocéntrica, es decir, la persona humana se ubica en el centro y en el fin último de esta concepción novedosa de la seguridad que nosotros abordaremos con más detalle en un momento más. Y finalmente algo que yo quisiera traer a colación, el llamado Tigre Clemenceau. Clemenceau fue presidente de Francia durante la primera conflagración mundial de 1914-1918. A él se le atribuye una famosa frase que reza así: la guerra es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de los militares. La guerra es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de los militares. Por eso cuando yo tuve la oportunidad de conocer el Pentágono de Estados Unidos en el año 2000, porque a partir del 11 de septiembre de 2001 está vedado el ingreso al Pentágono para los extranjeros, salvo casos excepcionales, lo que me llamó la atención es que la abrumadora mayoría de los funcionarios que se desempeñan en el Pentágono, que es el corazón estratégico militar de Estados Unidos, son civiles, comenzando por el propio titular, el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, son civiles, porque está muy clara para Estados Unidos la separación y diferenciación entre lo que es la dimensión política de lo que es la dimensión técnica. Es decir, en el Pentágono se establecen los grandes lineamientos de una política sectorial que es la política de defensa, la política de seguridad nacional, y los militares, las Fuerzas Armadas, son meros ejecutores de esa política, esa toma de decisión que se hace en la dimensión política. A veces me da a mí la impresión de que en México, como en otros países de América Latina, hay una confusión entre la dimensión política y la dimensión técnica. Por eso, parafraseando a Clemenceau, yo terminaría esta primera parte diciendo que la seguridad ciudadana es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de los policías. Bueno, rápidamente yo quisiera centrarme en lo que yo denomino el legado maldito, poco provocador también el título. Me refiero a los 6 años de gestión encabezada por Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 a 2012. Hay que recordar que a los 10 días de haber asumido la presidencia de la República, Felipe Calderón le declara la guerra al narcotráfico en un discurso muy similar al del entonces presidente de Estados Unidos, George Bush Jr., cuando le declara la guerra al terrorismo después de los exitosos atentados del 11 de septiembre de 2001. Entonces, lo interesante acá es que el propio presidente Calderón, poco después de la mitad de su gestión, reconoce que
esta estrategia nacional de seguridad que se ha pasado a denominar guerra contra el narcotráfico carecía de un diagnóstico. Yo la verdad que digo, esto es algo elemental, es decir, primero si tú quieres resolver un problema, tienes que conocer la magnitud y el alcance de ese problema. Por ejemplo, si tú vas al médico, un médico humanista, lamentablemente poco a poco también estamos en un proceso de deshumanización de la medicina, pero un médico humanista ¿qué hace? Primero te hace lo que se llama la historia clínica, es decir, una entrevista a profundidad al paciente, para saber, por ejemplo, cuáles son sus hábitos, si come en la calle, cuál es, digamos, su vida cotidiana, etc. Una vez que el médico hace ese diagnóstico, entonces ausculta o revisa físicamente al paciente de acuerdo a los síntomas que él mismo les dice. Y a partir de eso, entonces el médico le dice, bueno, tú tendrás que hacerte tal tipo de análisis o tendrás que hacerte una radiografía de tórax, etc. Y ya cuando el paciente regresa con esos estudios, entonces el médico ya puede tener claro cuál es el diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico, entonces ¿cuál es la respuesta por parte del Estado? La respuesta por parte de la autoridad. Es decir, es como si uno llegara a un médico y el médico directamente, sin revisarlo, sin llevar a cabo una historia clínica, sin ningún tipo de estudio o análisis, te diga, ¿sabes qué? Te tienes que tomar este antibiótico o tienes que inyectar tal medicina. Es un absurdo. Sin embargo, el propio el expresidente Calderón así lo reconoció. O sea, fueron a la guerra, a esta llamada guerra, sin un diagnóstico situacional. Bueno, también hay que decirlo, la institución policial en México ha sido muy golpeada. Si bien es cierto que reconocemos que la seguridad ciudadana se asienta en dos pilares que son el Estado y particularmente la institución policial, lo que la Organización de Naciones Unidas denomina funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero también en una ciudadanía activa, responsable, consciente. Pero la verdad es que, por ejemplo, en México no podemos hablar de carrera policial. ¿Por qué no podemos hablar de carrera policial? Porque para poder hablar de carrera administrativa, o si ustedes lo prefieren, servicio civil de carrera, la nota o característica esencial es la estabilidad y seguridad laboral. Por ejemplo, yo soy profesor universitario y la verdad es que a veces uno piensa, bueno, ¿y por qué te dedicas de tiempo completo a ser profesor universitario? Porque sinceramente les digo, el salario que yo percibo es verdaderamente vergonzoso. Pero yo tengo la tranquilidad de gozar de estabilidad y seguridad laboral. Yo sé que para que a mí me separen, o como se dice vulgarmente, me corran de la universidad, no sé, yo tendría, por ejemplo, que violar a la hija del rector general, o cometer algún tipo de conducta, o incluso delito de una envergadura tal, ¿no? O sea, se dice inclusive en las universidades públicas que tú puedes morirte, pero el cheque va a seguir saliendo. Y misteriosamente alguien lo va a seguir cobrando, ¿no? Se han dado muchos de estos casos, ¿no? Del regreso de los muertos vivientes, el asunto. Entonces, el problema es que no podemos hablar en México de carrera policial porque el artículo 123, apartado B, en su fracción 13ª, establece 6 colectivos de funcionarios públicos. Fíjense ustedes, no servidores públicos, funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de función pública, tenemos que hacer referencia a qué tipo de actividad que es indelegable, que es privativa del Estado, que es una responsabilidad exclusiva del Estado. En México, el legislador, el constituyente permanente, ha identificado 6 colectivos de funcionarios públicos que establece la Constitución por la naturaleza de la función que desempeñan, se regirán por sus propias leyes. Y estos son los militares, los marinos, el personal del Servicio Exterior mexicano. En el caso de estos 3 colectivos, la legislación, la normativa vigente sí les garantiza estabilidad y seguridad laboral, con lo cual son 3 islas dentro de la función pública en México, en la cual podemos efectivamente hablar de un servicio de carrera, de una carrera administrativa. Pero a renglón seguido se identifican otros 3 colectivos que son los agentes del Ministerio Público, es decir, lo que en otros países se conoce como los fiscales, los peritos, es decir, los auxiliares de la justicia en la persecución y resolución de delitos, por ejemplo, el personal que se desempeña en el servicio médico forense, en los laboratorios del crimen, etc., y los policías. En este caso,
lo que se dice es que si incumplen con lo establecido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, podrán ser separados o removidos libremente. Y fíjense lo que dice también la Constitución, que además así lo ha interpretado en el mismo sentido nuestro máximo órgano jurisdiccional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, aunque esa separación haya sido injusta, como máximo podrán ser acreedores a una indemnización conforme a ley, pero jamás a la reinstalación. Quiere decir que, por ejemplo, si un policía es injustamente separado, jamás procederá a la reinstalación, se termina la carrera policial para ese funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Y justamente estamos frente a un legado maldito que son los exámenes de control y confianza. En estos momentos, y lo digo, yo creo que es el asunto crítico por el que estamos atravesando en el contexto actual. Se estima que en promedio aproximadamente la cuarta parte del estado de fuerza de policías federales, estatales y municipales quedarán fuera, serán depurados o separados de la institución justamente por no aprobar lo que en esos 6 exámenes que integran o 6 test que integran los exámenes de control de confianza, el más importante, la reina de las pruebas, es el polígrafo. Y cualquier psiquiatra o psicólogo forense te puede decir que esto no es serio, que el polígrafo te puede identificar ciertas tendencias, pero que no es determinante. Entonces, estamos en una situación crítica, porque tenemos un déficit de policías en México, con el agravante de que probablemente en los próximos meses, de profundizarse los exámenes de control y confianza, aproximadamente el 25% del personal encuadrado quede fuera de las filas. Y la otra pregunta que nos podríamos formular legítimamente, sin ser expertos en el tema, es ¿a dónde van a ir a parar esos ex policías en un mercado laboral que no tiene la capacidad de generar las fuentes de empleo que la sociedad legítimamente demanda, y de ese millón aproximadamente de jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral? Entonces,